Egunon, buenos días a todos. Tengo que empezar agradeciendo a los organizadores esta propuesta de presentar aquí, que es lo que voy a intentar hacer, lo que se está haciendo en dialectología y cuáles son los retos de esta disciplina científica que debemos afrontar en los próximos años en el caso del gallego. Mi presentación va a ser selectiva, es decir, no voy a hablar de todo lo que se ha hecho, todo lo que se está haciendo, ni todo lo que se debe hacer, pero creo que al final quedarán con una imagen del desarrollo de la investigación en geolingüística en Galicia en la actualidad. Voy a comenzar como el profesor Ben, si me lo permite, con una conexión con el anterior congreso, la primera edición de este congreso, en la que el profesor Fernández Rey, uno de los investigadores del Atlas Lingüístico gallego, hizo presentación del primer volumen, el primer resultado del proyecto de Atlas Lingüístico galego, y lo hacía citando a Damaso Alonso en una cita, en una referencia en la que alude a la escasez de trabajos sobre dialectología en Galicia, ¿no? sobre el gallego. La cita es del año 57, es decir, a mediados del siglo pasado todavía no había descripciones fiables de las variedades lingüísticas del gallego. Sí que había precedentes, aquí sí que voy a ser muy selectivo, había precedentes, había estudiosos, curiosos, que desde una perspectiva que hoy podemos llamar precientífica, hacían referencia a las variedades dialectales del gallego. He escogido dos, el caso de Padre Sarmiento, que para algunos autores no gallegos es el primer dialectólogo de campo en la península ibérica. Bueno, es cuestionable esto. Pues en su obra, lo que pasa es que la obra del Padre Sarmiento se comenzó a editar hace una década o así, en su obra recoge referencias sobre todo a variedades léxicas que él fue encontrando en dos de sus viajes que hizo por Galicia. Ya digo, son referencias sobre todo al léxico referido a la botánica, y también hay alguna nota sobre diferencias que tienen que ver con la fonética. En el siglo XIX, Saco y Arce, que es el autor de la primera gramática del gallego, Saco y Arce era latinista, profesor de retórica y de griego, hace observaciones un poco más fundamentadas sobre las variedades del gallego. Digo un poco más fundamentadas porque parte de la lengua escrita, parte de la lengua de autores literarios, y a partir de esos pocos datos que extrae de los autores literarios, la primera observación que hace, que es una observación que en su tiempo mostraba ya una diferencia, era que el gallego de manera general era unitario. No había una clara diferenciación interna en el gallego. Y después, a partir de ese análisis de esos pocos rasgos que extrae de las obras de algunos autores literarios, fundamentalmente Rosalía y Curros, traza una división dialectal entre dos variedades, una variedad sur, una variedad que él llama sur meridional, y una variedad septentrional, que dentro de poco veremos que estaba errado, pero hay que entender los datos que utilizaba. En el siglo XX encontramos ya en filólogos, lingüistas de formación, algunas referencias que están basadas ya en trabajo de campo directo e indirecto, ¿no? En los dos casos son filólogos que durante su estancia como docentes en Galicia aprovecharon para hacer trabajo. En el primer caso, Vicente García de Diego es autor de
de la primera también, Gramática Histórica del Gallego, y en esa obra hace referencia a la variación interna del gallego. Lo primero que dice es que no hay con claridad dialectos muy diferenciados dentro del gallego, incluso dice que no se puede hablar de dialectos, y anota también que hay ciertos trazos fonéticos y morfológicos que sí que caracterizan variedades y que la distribución de estas variedades es en sentido horizontal, es decir, va de oeste a este. Zamora Vicente, unos años después, en varias de sus contribuciones elaboradas a partir de la recogida de información durante su estancia en Galicia, hace ya una descripción más fiable de las variedades existentes en gallego, toma ya los rasgos que más tarde serán utilizados como fundamentales para diferenciar esas variedades, que son esencialmente fonéticos y morfológicos, y confirma la intuición de Vicente García de Diego de que la división en los dialectos gallegos va de este a oeste, que las isoglosas corren, como muchas otras isoglosas que se dan en el norte de la península, en dirección norte-sur. Estas serán observaciones particulares, científicas, estas dos últimas, pero no hechas a partir de proyectos de geografía lingüística, ¿no? Los dos proyectos de geografía lingüística que se realizaron hasta el momento de manera sistemática y con procedimientos científicos, con metodología propiamente geolingüística, fueron el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica y el Atlas Lingüístico Galego, con 40 años de diferencia. El Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, como saben, tiene una historia infausta, ¿no? Sus materiales permanecieron la mayor parte inéditos hasta hace muy poco, o pretendemos que dejen de ser inéditos dentro de también muy poco, eso esperamos, pero además de permanecer inéditos, fueron muy desconocidos en el caso del gallego, ¿no? La recogida de la información, el trabajo de campo del ALPI en Galicia se realizó antes de la guerra, es decir, con el inicio de la guerra el trabajo de los puntos gallegos y la mayor parte de los puntos del ALPI estaba finalizado. Se publicó un único volumen en el año 62 con mapas fonéticos, pero ni siquiera estos materiales del volumen del 62 fueron aprovechados en las descripciones que se hicieron sobre las variedades del gallego, no se tuvieron en cuenta. Incluso la Real Academia Gallega, en los años 50, cuando se retoma el proyecto del ALPI, se dirige al CSIC reclamando que es necesario que en Galicia se realicen también trabajo de campo, cuando ya estaban realizadas, es decir, no había ni siquiera conocimiento de que existían esos materiales ya de recogida. En el año 74 se inicia un nuevo proyecto de dialectología, de geografía lingüística sobre el dominio gallego. Se inicia en el 94, es decir, las primeras entrevistas se realizaron en el 94 y hasta, como comentaba hace un poco, hasta el año 1990 no aparece publicado el primer volumen. Esto no es extraño para todos los que saben cómo funcionan los proyectos de geografía lingüística. Y este año publicaremos el 7º volumen y una vez que se publique este 7º volumen quedarán solo 4 volúmenes más de léxico. El Atlas Lingüístico Galego es un proyecto de dialectología tradicional, es decir, lo que hoy se describe como dialectología pre-sociolingüística, es decir, es el atlas de una variedad rural, hablada por un tipo de hablantes, pero es una fuente magnífica de información de esa variedad, ¿no? De esa variedad. La edición del
del Atlas es una edición de calidad, de mucha calidad, y está reconocido así. He tomado esta nota de un trabajo sobre los atlas lingüísticos románicos, en el que se destaca la calidad del atlas. Es la base de datos, es el corpus fundamental que hasta el momento se ha utilizado para hacer descripción de las variedades del gallego. Cogí aquí dos ejemplos de resultados entre comillas, sobre todo el segundo, de esos materiales. El primero es que a partir de la base de datos y del corpus geolingüístico se pudo trazar una dialectología de las variedades del gallego, se confirmaban las intuiciones de los autores que comencé antes, es decir, fundamentalmente las variedades del gallego se distribuyen con límites en isoglosas que van en sentido de norte a sur, como otras isoglosas fundamentalmente fonéticas que se dan en el norte de la península. Y el otro resultado indirecto del atlas lingüístico fueron las normas del estándar del gallego. Es decir, el estándar del gallego es un estándar que pretende ser supradialectal y, por lo tanto, conocer las variedades del conjunto de las hablas gallegas era imprescindible para que la selección de formas, estoy hablando de morfología, en el aspecto morfológico, la selección de formas fuese de acuerdo con las formas mayoritarias, fundamentalmente. No siempre, pero en muchos casos. Entonces, en este sentido, el atlas fue una base fundamental para la elaboración o la fijación, más bien, del estándar del gallego. Bien. ¿Y qué estamos haciendo sobre esos materiales? Porque fundamentalmente lo que estamos haciendo en los últimos años es trabajar sobre esa información, sobre la base de datos del atlas lingüístico. Pues lo que estamos haciendo es, una vez que tenemos una descripción cualitativa, hagamos una descripción cuantitativa, es decir, utilicemos esa misma fuente de datos de otra manera. Voy a mostrar algunos ejemplos. Este primero es el resultado del análisis clúster de casi 600 variables fonéticas y morfológicas. Lo que vemos es que este análisis confirma la descripción hecha con procedimientos cualitativos, pero sabemos también que la descripción cuantitativa nos permite análisis más en detalle, es decir, sabemos cuáles son de los tres bloques fundamentales de las variedades del gallego, cuál es la distancia que existe entre ellos, ¿no? Aquí se puede ver que el bloque occidental, marcado con azul, desde el punto de vista fonético y morfológico, dista más de los otros, es el más diferente. Si pasamos a analizar solo variables fonéticas y morfológicas, vemos que el bloque occidental, por lo que se diferencia del resto de las hablas, es por el aspecto fundamentalmente fonético, ¿no? Mientras que el oriental se diferencia por aspectos morfológicos. Podemos aplicar también este procedimiento al estudio del léxico, siempre es más complicado. Cada palabra tiene su historia, como dice un adagio que se repite habitualmente al hacer análisis de materiales léxicos, pero así todo resulta interesante ver que no hay coincidencia, no era esperado que hubiese coincidencia, pero hay alguna coincidencia, ¿no? El bloque oriental, que tiene una configuración diferente de la que acabamos de ver, léxicamente parece que muestra una diferenciación con respecto a los otros dos bloques. Este tipo de procedimientos nos permite saber en cuánto se distancia el estándar de las variedades dialectales, ¿no? Lo que tienen aquí es la diferencia con respecto de
características morfológicas del estándar de las diferentes variedades dialectales del gallego, ¿no? Lo que vemos es que los valores son muy altos, están por encima la mayoría de ellos están por encima del 60%, es decir, hay una similitud muy alta entre el estándar desde el punto de vista morfológico y las variedades locales. Y vemos también que el área en que hay una mayor similitud es un área que comparte el límite entre las variedades occidentales y las variedades centrales del gallego, que es el área que está en rojo ahí en el mapa. ¿Qué estamos haciendo también? ¿O qué se está realizando? Pues está complementando también los datos del atlas lingüístico. El atlas lingüístico, no, como la mayoría de los atlas tradicionales, no entraban a analizar la prosodia. Pues se están realizando estudios que nos permiten trazar una dialectología prosódica del gallego, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de un tipo de estos resultados, ¿no? Del análisis de los enunciados interrogativos. Estamos realizando también estudios de dialectología perceptiva. La dialectología perceptiva nos permite saber cómo valoran los hablantes las variedades y nos permite saber, el ejemplo que tienen en la pantalla, dónde sitúan los hablantes las variedades, ¿no? En este trabajo, que es un trabajo que se está realizando para una tesis de doctorado, hay una serie de estímulos de distintos lugares, son los que están en el mapa de la izquierda, es decir, son pequeñas grabaciones, y después con esas pequeñas grabaciones informantes de distintas zonas de Galicia sobre un mapa pues colocan de dónde creen ellos que son esos hablantes, ¿no? Entonces, el ejemplo que está aquí es una grabación, el estímulo que es de la zona noroccidental de La Coruña, y lo que tenemos en el mapa de la izquierda son los aciertos. Lo que está en oscuro es dónde situaron los hablantes. Esto mismo lo hemos hecho para el estándar. Uno de los estímulos es el estándar, ¿no? Entonces también nos vale el estándar es una variedad artificial, nos vale para saber dónde sitúan, en qué punto de Galicia sitúan los hablantes la variedad estándar. Que es fácil adivinar, bueno, intuir dónde es, en Santiago. En Santiago. En Santiago es donde la mayoría sitúan esa pequeña grabación, ¿no? Que corresponde al estándar. Estamos utilizando también los materiales que empezamos a conocer del ALPI para compararlos con los del ALGA. Eso nos permite conocer el cambio en el siglo XX, es decir, conocer los cambios lingüísticos. ¿Y por qué podemos hacerlo? Pues lo podemos hacer porque la metodología de los dos atlas es bastante similar, el tipo de hablantes es similar y la mayor diferencia es la diferencia temporal. Hay 40 años, entre el 34 y el 74. Entonces nos permite saber, desde el punto de vista fonético, morfológico y léxico, cuál es la variación que se produce durante el siglo XX en las hablas rurales del gallego. Tienen ahí un ejemplo del caso del seseo, que apenas hay variación, pero sí que vemos que en los años 30 en el interior, en un punto de la provincia de Ourense, había seseo. 40 años después no hay ni rastro de seseo en esa misma zona. Estamos también realizando trabajos. Este anterior es análisis del cambio en tiempo real, es decir, tenemos datos de dos momentos de la historia, y estamos haciendo también trabajos del cambio en tiempo aparente, es decir, datos no de dos momentos distanciados, sino del mismo momento, pero de distintas generaciones, de hablantes de distintas generaciones. Esto también está extraído de una tesis que se leerá posiblemente el próximo mes. Es una tesis que estudia una comarca de la provincia, la comarca conocida por el vino, la comarca del Ribeiro,
y combina este interés por el cambio en tiempo aparente con el interés geolingüístico. Es decir, vamos a poder saber el cambio generacional, pero también la relación que hay entre el cambio generacional y el espacio, ¿no? El ejemplo que tiene aquí es para Cantad, ¿no? Los puntos que están en negro son Cantai, que vemos que para las personas de más de 60 años es el mapa que está más a la izquierda. Hay registro de hay 5 registros para Cantai, y en el mapa de la derecha de todo, que son de hablantes de entre 16 y 30 años, vemos que ya solo uno de ellos utiliza la forma Cantai, que es la propia de una de estas variantes. Bien, y para finalizar, es la parte de los retos. Entonces, lo que está ahí no es lingüística, no son mapas de formas, pero son 2 retos que yo he escogido. El reto de la izquierda, bueno, el reto que simboliza el mapa de la izquierda es que necesitamos conocer el gallego actual, es decir, cómo varía el gallego en la actualidad, ¿no? Y lo que tienen ahí es una representación de la demografía de Galicia en el siglo XX, desde 1900 hasta 2015. En Galicia, sobre todo a partir de los años 50, 60, el proceso de urbanización se disparó, es decir, y en la actualidad, y por la prensa lo saben, es una de las zonas de la península en que se está produciendo, se está incrementando más las consecuencias de este proceso. Es decir, apenas hay zonas de, por ejemplo, el oriente de la provincia de Orense, en la que hay ya muchas aldeas sin habitantes, ¿no? Entonces, por lo tanto, es necesario saber qué consecuencia tiene esto en las hablas, ¿no? De qué manera este cambio tiene repercusión. Pero también de qué manera la utilización de la variedad estándar en la educación, en los medios de comunicación, está influyendo en las variedades, ¿no? Está influyendo en las variedades. El mapa que ponía antes de ese trabajo sobre el cambio en tiempo aparente, esa extensión de Cantade, que es la forma del estándar, seguro que tiene que ver con qué es la forma del estándar, no solo con que sea una forma local que se extiende. Y la imagen de la derecha hace referencia a esa metáfora que utilizan los ingleses de la existencia de un elefante en la habitación, que es la realidad para la que no miramos, es decir, miramos para otro sitio, no miramos para lo que está en la habitación y que es evidente para todos, ¿no? Esta imagen fue utilizada ya por una sociolingüística a principios del año 2000, Penélope Eckart, para hacer referencia a ese hablante ideal, a ese hablante auténtico que los dialectólogos buscamos y que realmente no sabemos si buscamos o estamos buscando una imagen romántica derivada de la antropología, ¿no? Yo no lo he tomado por eso, sino que lo he tomado por la necesidad de que en los estudios de la teología, en el caso de Galicia, tengamos en cuenta el español. ¿No? Porque parece que no está ahí, pero está ahí. Y además es un elefante que está muy presente. Y digo esto porque en los materiales de los proyectos de atlas lingüístico hay siempre información en el léxico fundamentalmente, pero más allá del léxico, sobre el español. Entonces, conocer de qué manera se distribuyen las formas a lo largo del tiempo es necesario no solo para explicar la historia y la evolución del español, también es necesario para explicar la historia y la evolución, en este caso, del gallego, ¿no? Entonces, en los estudios y en las descripciones de las variedades del gallego hay que tener en cuenta también esas informaciones que tenemos sobre el español, que aparecen en los cuestionarios y que nos ayudan a ver cómo evoluciona, si hay patrones geográficos, si hay patrones que estén determinados por la urbanización, es
decir, son formas que se distribuyen de las ciudades, de las villas más pobladas, donde es más común el español y desde ahí se extienden a las zonas rurales. Y como tenemos información en los atlas lingüísticos, debemos aprovechar y explotar esa información. Y esto es todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias.